necesario, aprendemos aquí el uno con el otro. Gloria a Dios. Fíjense algo muy importante aquí en este texto que es subrayado, y es el eje central de esta enseñanza. En otras ocasiones, Pedro dijo lo mismo, pero en esta ocasión, el eje central de esa enseñanza es la que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Si nosotros observamos, esa palabra engloba muchas cosas, porque obedecer a Dios antes que a los hombres encierra inclusive el hecho del por qué yo estoy aquí, o si en verdad lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque me interesa algo, algún beneficio propio o algo en sí que yo quiera ganar. Por eso, anterior a esto, podemos ver en la enseñanza de Ananías y Zafira la semana pasada, de cómo estos, por tratar de conseguir una falsa generosidad, que la gente entienda de que ellos también daban, como ya había dado la otra persona que se registra ahí, José, que dice que vendió todo, el Espíritu Santo lo tocó, vendió todo y llevó todo al templo. A él lo tocó el Espíritu Santo, a él lo tocó Dios. Él sabe que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A él Dios lo tocó, Dios le habló y él está obedeciendo a Dios antes que los hombres. Ahora, cuando vimos más adelante que Ananías se pone de acuerdo con su mujer para decir que van a vender todo y llevar, entre comillas, todo el templo, sabiendo ellos que no lo iban a llevar todo, me hace pensar que todavía la palabra de obedecer a Dios antes que a los hombres, en ellos no están, porque ellos están tratando de obedecer a los hombres antes que a Dios, en el sentido de que ellos quieren tratar de congraciarse, alegrarse o hacer quedar bien delante de los hombres antes que el Dios omnipotente, que no puedo ver, pero sé que estás aquí. Eso es lo que conlleva al hombre a tener lo que llamamos el temor a Dios, de que aun cuando yo sé que no me están viendo, yo no voy a hacer las cosas que yo entiendo que está mal, porque sé que el Dios que no puedo ver, el Dios invisible, sí me está viendo. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta enseñanza ahora de Pedro en frente de los líderes de la iglesia y diciéndole con valor, porque estamos hablando que él no está al frente de cualquier chivito. Pedro está al frente de los principales sacerdotes, de los líderes, de los ancianos. Él está ahí y él le dice claramente, ahora no le está haciendo una pregunta. Anteriormente le había hecho una pregunta a ellos mismos y le había dicho, juzguen entre ustedes mismos si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Ahora él no le está haciendo pregunta, ahora él le dice de manera afirmativa, le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay un mover aquí de algo que se está dando, que muchas veces el Espíritu Santo permite ciertas cosas en nuestra vida, aunque en el momento nosotros no entendamos. Hay veces que a ti te puede estar pasando una situación, una crisis, hasta un momento de hambre, que en el día tú no hayas comido nada porque no tengas en la casa, y quizás tú estés pensando, wow, y mira, y fulano, y nadie vino, y nadie me vino a visitar, y nadie me llama, y mira aquello, y mucha gente que va a encontrar en el camino, que te van a sacar en cara ciertas cosas, pero mira, y tú que no te congregas en tal iglesia, y esos hermanos, y tú pasando necesidad, y ahí lo que hay un montón de gente, por ejemplo, para poner un ejemplo. Pero realmente lo que estoy tratando de enseñar aquí es que hay mucha gente que te van a tratar de poner en contra ciertas cosas que quizá es Dios que te está permitiendo pasar por eso, por un propósito. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros tratamos de entender primero lo que está pasando antes de entrar a este pasaje, vamos a poder encontrar el contexto de realmente lo que está sucediendo aquí, porque dice en el texto anterior
que venían de todos los lugares a donde Pedro, y muchos eran sanados. Pero ¿qué pasa? Aquí entre comillas vamos a hablar algo. Mire, sucede, Pedro está muy cómodo en el confort, después que pidieron el denuedo y la fortaleza y eso. Ahora hay un mover de Dios tan grande que ahora Pedro no se tiene que mover. La gente está yendo donde Pedro. La gente está yendo donde Pedro y Juan. La gente está llevando la compra donde Pedro y Juan. La gente está llevando los bienes donde Pedro y Juan. Los enfermos que están en las aldeas están viniendo donde Pedro y Juan. Pero hay un contraste aquí, que el mandato de que le había dicho es que no se quedaran solamente en Jerusalén, sino que también llevaran la palabra hasta lo último de la tierra y fuera de Jerusalén. Ahora, aquí hay un movimiento que yo creo que el mismo Dios lo está permitiendo, la persecución, para también hacer de que Pedro y Juan salieran de donde estaban, y por causa de la persecución ellos tuvieran que ir a otro lugar, porque tampoco no era nada más que los enfermos vinieran donde Pedro y Juan. Pedro, Juan y los apóstoles también tenían que salir a las aldeas a predicar y a sanar, que fue el mandato directo de Jesucristo, y es el ejemplo de Jesucristo, era lo que Cristo hacía. Jesucristo quizá tuvo la oportunidad de que toda la gente podía ir donde Jesús. Toda la gente podía agolparse y decir, no, Jesús está en un puesto. Además, Jesús pudo haber, si quería, puesto una iglesia. Y decía, aquí estoy establecido. Y yo sé que de todos los lugares iban a ir donde Jesús. Sin embargo, no fue así. Jesús se iba moviendo. De hecho, al contrario, cuando se estaba reuniendo mucha gente, si Jesús tenía que subirse en su bote y arrancar y dejar todo el mundo ahí, se iba porque tenía compromiso en otro lado. Entonces, una de las enseñanzas que quiero dar en esta noche es que a veces no nos podemos acomodar al lugar, al sitio, porque quizás al lugar le estén llegando las cosas de una manera fácil. Esa es una de las enseñanzas. Ahora bien, si nosotros analizamos bien aquí, Pedro y Juan, que ya tienen toda la gente detrás y están enseñando, el mensaje central, vuelvo y reitero, de esto era la muerte y la resurrección de Cristo. Yo estoy seguro de que ahí se predicaba de la resurrección de Cristo casi todos los días, o todos los días. Se predicaba ahí y se hablaba. Y yo me imagino que el mensaje central ahí, Pedro, era hablando de la resurrección, de cómo Cristo resucitó, de cómo no está en la tumba, de cómo se levantó, de cómo los muertos que estaban alrededor, dice Mateo, que aún muertos que habían sido ahí sepultados, dice que se levantaron y aparecieron en su casa. Óigame, ¿Cómo lo visitó 40 días? ¿Y cómo lo visitó 40 días? ¿Y qué le dijo en esos 40 días? ¿Y qué enseñó en esos 40 días? Y ellos quizás gozosos hablando, wow, cómo nosotros tuvimos la oportunidad de andar con el Dios Todopoderoso que se hizo carne y yo comía con Él, y hablando de la resurrección. Ese es el mensaje central. Ahora, aquí entra entonces lo que hablaba ahorita, porque ahí lo especifica bien claro la palabra. Dice que los saduceos se levantaron en celo. En celo, óigame, en celo es una cosa diabólica. Se levantaron en celo. Entonces, cuando ellos ven que Pedro, Juan y los apóstoles tienen multitud de gente sin hacer mucho esfuerzo, y cantidad de gente viene de todas las aldeas donde está Pedro y Juan, ahora esto, que quizás tienen 2 o 3 en la iglesia, y por más que hacen y tratan de invitar y vamos para la iglesia y evangelizar, la gente no llega, varón. Entonces dijeron, oye, algo tenemos que hacer con esta gente, vamos de nuevo a buscarlo y vamos a meterlos presos, porque nosotros a ellos les advertimos que no podían predicar en ese nombre y siguen predicando. Vamos a buscar. Ahí es que narra, que salen para allá, lo meten, lo llevan para la cárcel pública, y cuando están en la cárcel pública ya, Pedro y Juan, con ese deseo ardiente de predicar, probablemente él sabía que tenía que estar al otro día y predicar y enseñarle a su gente. No se sabe cómo lo vamos a hacer. Ahora estamos aquí presos, aquí, y la gente tenemos que predicar mañana. Pero para la gente que en verdad le interesa de Dios, que no anda buscando que lo vean ni nada por eso, Dios siempre le tiene una solución. Y muchos milagros que quizá nosotros no vemos, es porque a veces tenemos miedo de enfrentar las cosas que quizás pueden llegar a nuestra vida.
¿Por qué razón? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ahora ellos están presos. Si ellos no lo agarran preso, ellos no habían visto uno de los milagros más grandes aquí. ¿Y cuál fue el milagro más grande? Bueno, que no fue ningún guardia que le abrió el candado, no fue nadie, fue un ángel del Señor que fue y le abrió la cárcel. Y no solo le abrió la cárcel, le habló, lo sacó de ahí y le dijo: vayan mañana de nuevo y prediquen la palabra de esta vida. De pie. Le dijo. Y no abrió el candado. No abrió. Lo sacó, lo transportó, le dio la característica de Cristo. De Cristo. ¿Por qué? Porque el único en la Biblia que relata que traspasó la pared sin que nadie le abra la puerta fue Jesucristo. Aleluya. Entonces, como Cristo entró sin tener que abrirle la puerta y se le apareció y le dijo: salve, aquí estoy. Y por no tú entraste porque estábamos trancados con candado aquí con miedo. Se le olvidó que estoy glorificado y ya. Entró glorificado a Jesucristo, atravesó la barrera. Pero entonces ahora ellos, los apóstoles, experimentan eso mismo, porque ellos salen y las cárceles quedan cerradas y los guardias se quedan afuera del otro lado y no pueden entrar. Entonces, mientras Pedro y Juan y los apóstoles están predicando allá, están reunidos los sumos sacerdotes planificando para ir a sacarlo a ellos de la cárcel, y ellos hace rato que están afuera predicando. Hace rato ellos están predicando, ellos están reunidos, pero entonces cuando ellos mandan que para sacarlo de la cárcel, para amedrentarlo de nuevo y asustarlo, llega uno y le dice: mira, pero no están ahí esa gente. Yo vi que eso está cerrado ahí, la cárcel, y no se han abierto los candados porque los guardias están afuera y adentro no hay nadie. Cuando ellos están asustados pensando: ven, ¿cómo fue? ¿Quién ya fue? ¿Cómo salieron esa gente de ahí? Que aparece uno y le dice: mira, no se turbe nadie, que yo lo vi predicando allí en la iglesia. Esa gente vinieron predicado de allá, Mel. Dios mío, vinieron predicado, varón. Cuando vinieron lo dijeron nosotros de ahí. Porque ellos están turbados pensando, porque alguien le dijo, estamos hablando de dos personajes diferentes. Uno viene y el que yo mandaron y le dice: no están ahí los muchachos, eso está cerrado ahí y yo no lo vi a ellos y no están durmiendo porque yo miré bien y no hay nada. Pero está cerrado el candado como ustedes lo dejaron. Y los guardias están afuera que tampoco han entrado. Y ustedes saben que esa llave, ustedes no se la dan a todo el mundo, hay un encargado de la puerta. Pero no están ahí. Viene el otro día, no se turbe nadie, ellos están predicando en el templo allí. ¿Cómo? ¿Y cómo salieron de ahí? Yo no sé cómo salieron, pero ellos están predicando en el templo. Óigame bien, hermano, lo que le voy a decir con esto. Cuando un hombre o una mujer de Dios le interesa predicar el evangelio por la muerte y la resurrección de Cristo, porque tiene deseo ardiente de enseñar que Cristo resucitó y es amor puro lo que siente en su corazón, Dios va a buscar la manera hasta de transportarte a donde sea y hasta de sacarte de la cárcel donde estás. Dios lo va a hacer, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Puede hacer que alguien se siente en un tipo de cárcel, en lo que sea, pero cuando lo quiere hacer sin la apariencia, sin que sea porque la gente diga que te vea predicando, no, simplemente porque tú tienes ese deseo ardiente de hacerlo, Dios va a buscar la manera de transportarlo.